Hola a todos, soy Marilyn, y quiero compartir una historia con ustedes. Mi historia gira en torno a algunas experiencias profundamente difíciles con el abuso, aunque trataré de mantener los detalles breves. Creo que es importante destacar ciertos eventos para arrojar luz sobre las dificultades que enfrenté con alguien que se suponía que debía ser familia. Casarme con mi ahora exmarido Henry es algo que profundamente lamento. Al principio, Henry parecía una persona maravillosa, y su familia parecía igualmente admirable. Su madre, Kale, estaba involucrada en el trabajo comunitario, y su padre, Bruce, era un hombre de negocios exitoso que aseguraba que su familia no careciera de nada. Parecían la familia perfecta, y estaba emocionada de unirme a ellos. Pero después de casarme con Henry, las cosas tomaron un giro oscuro, especialmente debido al comportamiento de Kale hacia mí. Su maltrato comenzó con pequeños actos vengativos, como esconder mis gafas, teléfono y bolso, dejándome angustiada mientras los buscaba mientras ella miraba, divertida. A medida que pasaba el tiempo, sus acciones se volvieron más maliciosas. Me pedía que manejara ollas extremadamente calientes, causándome dolor. Un caso en particular destaca: agregó salsa de pescado a un plato sabiendo que soy alérgica, causando una reacción grave que me hizo perder un evento importante. Me pedía horas de cocina solo para tirar la comida después, negando cualquier involucramiento o alegando que estos actos eran accidentalmente. La crueldad aumentó cuando, en una reunión familiar, ella intencionalmente me hizo resbalar, intentando avergonzarme frente a todos. Después de soportarlo durante meses, finalmente confronté a Kale y le pedí apoyo a mi esposo. Quería saber por qué me estaba atacando, expresando lo agotada que estaba por su comportamiento. Su respuesta fue pura negación y desviación. Me acusó de ser exagerada, insinuando que mis quejas eran el resultado de celos, una acusación sin fundamento y profundamente hiriente. A pesar de su imagen pública como una miembro respetada de la comunidad, su comportamiento detrás de puertas cerradas pintaba un cuadro muy diferente, uno que era difícil de conciliar con la imagen que otros tenían de ella. Lo más sorprendente fue la indiferencia de Henry hacia el abuso que estaba sufriendo por parte de su madre. Quedó claro que Kale era manipuladora, escondiendo hábilmente sus acciones maliciosas detrás de una fachada de inocencia. Y a pesar de saber exactamente lo que estaba sucediendo, como su peligroso manipular mis alimentos y la deliberada pérdida de mis pertenencias, Henry se alineó con ella. Cuando lo confronté, instándole a reconocer el abuso de su madre, lo desestimó de inmediato. «Estás siendo ridícula, Marilyn. Mi madre nunca haría eso. Todo está en tu cabeza», dijo. Su respuesta me dejó atónita, resonando con las afirmaciones de Kale de que mis preocupaciones eran simplemente el resultado de celos y paranoia, completamente ignorando la evidencia de su malicia. Su negación fue desconcertante, especialmente de alguien que una vez me mostró amor y cuidado. Se sintió como si me hubiera dado un rayo, ciega por su completa indiferencia hacia mi bienestar. Entonces, Kale intervino, amenazando con echarme de su casa y diciéndome que no era digna de su familia. Incluso sugirió que Henry podría irse conmigo, insinuando la posible pérdida de su herencia si tomaba mi lado. La respuesta de Henry me aplastó. Se alineó con su madre, asegurándole de su lealtad y prometiéndole corregir mi comportamiento. Su disposición para desestimarme para preservar su estatus en la familia expuso una dolorosa verdad: la lealtad de Henry no era hacia mí sino hacia su futura riqueza. Habíamos estado viviendo bajo el techo de sus padres. Su insistencia en ello, con Henry trabajando para la empresa de su padre, aunque tenía algunos activos, no poseía propiedades propias y dependía en gran medida de sus padres para su seguridad financiera. Sus miras estaban puestas en la riqueza de su padre, y no estaba dispuesto a arriesgar su herencia al apoyarme contra su madre. Esta realidad dejaba claro hasta dónde llegaba la codicia de Henry y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger sus intereses, sin importar el costo para nuestro matrimonio o mi bienestar. Por mucho que insistiera, Henry argumentó que era irrazonable esperar que confrontara a su madre, sugiriendo que hacerlo podría poner en riesgo su herencia. Le pregunté: ¿es más importante tu herencia que nuestro matrimonio? Sugerí que podríamos comenzar de nuevo lejos de la influencia de su familia, incluso si eso significaba vivir de manera más modesta, pero él desestimó la idea de inmediato, insistiendo en que nunca podríamos permitirnos tal independencia y exigiendo que simplemente soportara el maltrato de su madre sin queja. En ese momento, la verdad me golpeó con fuerza. Henry había elegido su camino, y no era el que había imaginado para nosotros. No era la pareja que creí que era. Me sentía aislada e incomprendida, así que tomé una decisión: no permitiría que las manipulaciones de Kale me vencieran. En lugar de huir, elegí enfrentarme a mí misma y buscar un futuro donde pudiera construir mi propia independencia.
Quería desenmascarar a Cale por lo que verdaderamente era. Mi plan era atrevido pero sencillo. Recogí discretamente grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa, documentando sus acciones abusivas. Compilé con cuidado la evidencia en un video y lo dejé apartado para el momento adecuado, la próxima fiesta de cumpleaños, que contaría con la presencia de la familia y los invitados, incluido Bruce, su esposo. Cuando llegó el día de la celebración, Cale era la imagen de la gracia y la calidez, especialmente ante los demás. Su comportamiento hacia mí era sorprendentemente amable, probablemente debido a la compañía. Era la oportunidad perfecta para revelar su verdadera naturaleza. Mi determinación era firme, este era el momento de exponer la crueldad de Cale sin crear un escándalo. Durante las festividades, me mantuve en la espera, vidé mi tiempo. Cuando la torta de cumpleaños se había servido y el momento parecía adecuado, me levanté y dirigí a la multitud. Gracias a todos por unirse a nosotros para honrar a Cale en su día especial, comencé, con la voz firme. Muchos de ustedes conocen su reputación como una persona amable y generosa. Hoy preparé algo para mostrar realmente lo excepcional que es mi suegra. Hice un gesto hacia una pantalla instalada para la ocasión. En lugar de simplemente hablar de sus actos, había compilado un video para que todos pudieran ver más de cerca. Por favor, disfruten, dije, y presioné play. Cuando el video comenzó a reproducirse, reveló la verdad sobre las acciones de Cale, y la fachada que tan habilidosamente había mantenido comenzó a derrumbarse ante los ojos de todos. Estaba lista para lo que viniera después, sabiendo que tenía amigos que me apoyarían en cualquier momento. Después de años de sufrir maltrato, mi resolución se había solidificado. Estaba decidida a mantenerme firme y exponer la duplicidad de Cale para que todos lo vieran. La reacción al video fue inmediata e intensa. Los invitados estaban visiblemente sorprendidos, y Cale y Henry quedaron en silencio, sorprendidos por la revelación. Bruce, que había estado distante debido a sus compromisos laborales, estaba comprensiblemente impactado por lo que veía. Cuando el video terminó, Bruce rompió el silencio, exigiendo una explicación de Cale. Desesperada por protegerse, Cale intentó desacreditar las imágenes, insistiendo en que era inocente y acusándome de mala intención. Sus intentos de desviar la culpa solo avivaron mi determinación. La osadía de sus afirmaciones, sugiriendo que un año completo de abusos era producto de mi imaginación, era asombrosa. Miré, preguntándome si alguien todavía podría ser engañado por sus mentiras. Tranquilamente, respondí a los intentos de Cale de desacreditarme. Entonces, ¿acusas que estoy manchando tu reputación? ¿Qué tal si involucramos a la policía y vemos si ellos piensan que estos videos son falsos? Sugerí, manteniendo un tono calmado. Cale se burló de la idea, desestimando a la policía como una pérdida de tiempo e insistiendo en que las imágenes eran simplemente mentiras por mi parte. Pero la mención de la aplicación de la ley claramente la perturbó, no esperaba que hiciera un movimiento tan audaz. Este fue un paso demasiado lejos para ella, y su pánico era evidente. La revelación de sus acciones ya había causado ondas entre su familia, pero para mi sorpresa, algunos de los colegas de Cale en la fundación benéfica para la que trabajaba también estaban presentes. Parecían sorprendidos, probablemente enviando mensajes a sus superiores sobre lo que estaba ocurriendo frente a ellos. En un intento desesperado por salvar su imagen, Cale trató de hacerse la víctima con Bruce, lamentándose de que yo estaba supuestamente conspirando para que la arrestaran y alegando que yo era quien causaba problemas. Esperaba que Henry la respaldara, pero la débil defensa de Henry empeoró las cosas. No es lo que parece, papá. Marilyn está exagerando. Mamá ha sido nada más que amable, tartamudeó, tratando de defender lo indefendible. Este momento subrayó la indiferencia total de Henry hacia el abuso que había sufrido. Bruce, al darse cuenta de que Henry sabía lo que estaba pasando y no hizo nada al respecto, estaba visiblemente sorprendido. Estaba claro para todos que las prioridades de Henry estaban seriamente desquiciadas, valoraba su herencia y la lujosa casa de su familia por encima de mi bienestar. Bruce, un hombre de principios, estaba atónito no solo por las acciones de Cale, sino también por la falta de acción de su hijo. Su reacción confirmó lo que había esperado, no se quedaría de brazos cruzados. Su brújula moral y sentido de justicia lo convirtieron en un aliado inesperado en mi lucha por justicia. Cuando compartí con Bruce que Henry había descartado mis informes de abuso, afirmando que todo estaba en mi cabeza, su expresión lo dijo todo. Fue un momento decisivo cuando Bruce se dio cuenta de lo injustamente que había sido retratada Cale. Su asombro era evidente, no podía creer que no lo hubiera abordado antes.
pero expliqué mi necesidad de reunir evidencia irrefutable sobre la crueldad de Cale, temiendo que sin ella, se dudara de mi palabra. El apoyo de Bruce llegó rápidamente y sinceramente, se disculpó por la falta de protección de su hijo hacia mí y expresó su arrepentimiento por no intervenir antes. Incluso me dio su bendición para involucrar a la policía, una postura que sorprendió tanto a Cale como a Henry. Siempre habían creído que la unidad de su familia los protegería de cualquier escrutinio externo. La desesperada súplica de Cale, tratando de presentarse como la víctima de una acusación injusta, cayó en oídos sordos. La paciencia de Bruce se había agotado, condenó tanto las acciones de Cale como las de Henry, declarando su intención de divorciarse de Cale y hacerse cargo de Henry. El silencio en la habitación lo decía todo. Cale y Henry, que durante mucho tiempo habían manipulado situaciones para su propio beneficio, se encontraron del lado equivocado de una decisión firme e inquebrantable. La declaración de Bruce de independencia de ellos fue recibida con aprobación por los invitados, señalando un claro rompimiento con el pasado. Para mi sorpresa, los colegas de Cale que habían sido testigos de la verdad ahora me apoyaban, ofreciendo su respaldo. Cale quedó expuesta a las consecuencias de sus acciones y al enojo de un esposo iracundo. Sus últimos intentos de influir en Bruce fueron vanos. Bruce, impulsado por evidencia indiscutible de sus maldades, permaneció firme. Anunció la avaricia y cobardía de Henry, afirmando que su relación había terminado. Aquí está la versión traducida del segmento de Tu historia al español mexicano. En un giro dramático, Bruce priorizó la integridad por encima de los lazos familiares, proponiendo cortar todas las conexiones legales y financieras con Henry y Cale a pesar de sus protestas e incredulidad. Su postura marcó una separación significativa del pasado, señalando un nuevo capítulo de rendición de cuentas y justicia, allanando el camino para la curación. Incluso cuando Cale y Henry buscaban desesperadamente el perdón, la resolución de Bruce permaneció firme. La revelación del alcance de la crueldad de Cale fue un punto de quiebre para él. El shock de descubrir que tan monstruosa podía ser su esposa era demasiado para soportar. La reacción de Cale ante su decisión fue como si le hubiera caído un rayo. Henry derramaba lágrimas, rogando por perdón, ignorando a la verdadera víctima de sus acciones. El drama que se desarrollaba expuso las verdaderas prioridades de Cale y Henry. La riqueza y el estatus social estaban muy por encima de cualquier sentido de decencia humana básica. El distrés de Henry por perder su herencia, en lugar del tormento infligido a su esposa, hablaba mucho de su carácter. Cale, por su parte, también recurrió a las lágrimas, pero no en una disculpa hacia mí. Lloraba intentando persuadir a Bruce de que tomara una decisión drástica, rogando por perdón como si el engaño pudiera pasarse por alto como un simple error. Sus disculpas, antes dirigidas a mí, ahora resonaban vacías bajo el escrutinio de Bruce. No pude evitar rechazar sus tardíos intentos de arrepentimiento, reconociéndolos por lo que realmente eran, intentos egoístas de recuperar el control. Dejé claro que no aceptaría sus arrepentimientos superficiales. Su arrepentimiento no nació de una genuina contrición, sino de las consecuencias que ahora enfrentaban. Con sus acciones expuestas para todos, habían fallado al no reconocerme como una persona digna de respeto y amabilidad hasta que su cómoda vida estuvo en juego. Mientras Cale y Henry rogaban por perdón, pidiendo un regreso a nuestra familia supostamente perfecta, no pude evitar reírme. La ironía era sorprendente. ¿En qué universo una familia perfecta incluye abuso y negligencia hacia uno de sus miembros? Sus disculpas, egoístas y huecas, se sintieron más como malas bromas. Empowered by the truth of their actions, y fast them with a dismissive smile. ¿Crees que alguna vez te veré como familia después de todo esto? Estás equivocado. Eres solo parásitos, asustados por su futuro. Bueno, aquí está la verdad, no te perdono. No eres nada para mí. Y Henry, ni te molestes con la carta de esposo, me divorcio de ti. Eso no es negociable. Los intentos patéticos de Henry por justificar sus acciones, afirmando que todo era por proteger nuestro futuro, cayeron en oídos sordos. Sus excusas solo subrayaban su codicia y complicidad en la crueldad de su madre. Bruce, igualmente disgustado por el comportamiento de Henry, reafirmó su decisión de distanciarse de él, declarando que la herencia de Henry estaba perdida independientemente de cualquier intento de reconciliación por mi parte. Al mantenerme firme, anuncié mi intención de divorciarme de Henry y reclamar lo que me correspondía en el acuerdo de separación, asegurando que él fuera responsable de su papel en este desastre. Sus continuos intentos de disculpa se convirtieron en mero ruido de fondo mientras me concentraba en mi propia determinación. El momento en que me fui, con mis amigos a mi lado y Henry detenido por la advertencia seria de Bruce, fue liberador. No podía permitirme una última mirada a Cale. Era hora de pasar de la toxicidad que me había atrapado tanto tiempo.
Esta partida no era solo una escapatoria, era una declaración de mi fuerza y autonomía renovadas, a closing chapter on a painful segment of my life and the beginning of a journey toward healing and self-respect. Eager to erase the memory of Kayla's cruelty, he chose not to involve the police. With Bruce initiating the divorce and disinheriting Henry, legal battles seemed unnecessary. They were already facing the consequences of their actions. Bruce había expulsado a Cale y Henry, y sin un acuerdo prenupcial que favoreciera a Cale, no tenía derecho a su riqueza. La mala conducta de Cale fue expuesta por sus colegas en la fundación benéfica, lo que llevó a su despido. Henry perdió su puesto en la empresa de su padre y cualquier esperanza de una significativa herencia, dejándolos a considerar a mí de todas formas como su última opción dada mi estabilidad laboral y financiera. La audacia de Cale al buscar ayuda de mí bajo la fachada de los lazos familiares fue rápidamente respondida con un firme rechazo y la amenaza de acciones legales si intentaban contactarme de nuevo. Con el tiempo, me instalé en una nueva casa, navegando los primeros pasos de independencia mientras los trámites de divorcio se desarrollaban. Henry, sin un acuerdo prenupcial y enfrentando la evidencia irrefutable de sus y la crueldad de su madre, cedió a la división de sus activos sin resistencia. Una vez que nuestro divorcio se finalizó, invertí en un departamento modesto, a tangible symbol of my fresh start. Los intentos posteriores de Henry, manejando varios trabajos para apoyar a su madre que no colaboraba, le parecieron una injusta vuelta de tuerca. Sus intentos de reconciliación fueron ignorados por mí. Su continuo sufrimiento fue una larga retribución, una consecuencia de sus propias acciones. Ahora, con el polvo asentado, mi vida ha pasado a un capítulo tranquilo, reflejado por la recuperación de Bruce después del trastorno. Henry y Cale, sin embargo, están viviendo las consecuencias naturales de sus acciones. Es una resolución adecuada para un periodo turbulento. Este lento cambio de rumbo subraya un cambio profundo en nuestras fortunas, destacando el impacto duradero de las elecciones y la realización eventual de la justicia.